¿Alguna vez te has preguntado si las aterradoras profecías de los 4 jinetes del Apocalipsis ya están cumpliéndose frente a nuestros ojos? Hoy exploraremos esta posibilidad de una manera que quizás nunca hayas considerado antes. Desde tiempos inmemoriales, las profecías del Apocalipsis han capturado la imaginación y el temor de generaciones enteras. Estas profecías, detalladas en el último libro de la Biblia, nos presentan un futuro de eventos cataclísmicos encabezados por la llegada de los 4 jinetes. Pero, ¿quiénes son estos jinetes y qué significan para el destino de la humanidad? El Apocalipsis, también conocido como el Libro de la Revelación, fue escrito por el apóstol Juan durante su exilio en la isla de Patmos. En este libro se nos presenta una visión impactante del fin de los tiempos, donde estos 4 jinetes aparecen como heraldos del juicio divino. Cada uno de ellos representa una fuerza devastadora que, en su debido momento, será desatada sobre la tierra. Pero no estamos hablando de personajes de un mito distante o de una leyenda olvidada. Estos jinetes son la personificación de fuerzas que algún día desencadenarán el caos inimaginable en nuestro mundo. Lo que es aún más inquietante es que, aunque su llegada aún no ha ocurrido, ya podemos ver sombras de su ira por venir. Es como si sus figuras se proyectaran sobre la tierra, anunciando su inminente aparición. Las señales que presagian estos eventos devastadores están ya presentes en nuestro mundo. Guerras, pandemias, crisis económicas y el colapso moral de la sociedad parecen indicios de que algo grande se avecina. Pero, ¿podrían estas señales ser más que simples coincidencias? Hoy desentrañaremos estas profecías para descubrir si los 4 jinetes ya están a punto de cabalgar. El primero de estos jinetes aparece montado en un majestuoso caballo blanco. Tradicionalmente, se ha interpretado como un símbolo de la conquista y la victoria. En su mano sostiene un arco y se le concede una corona, lo que señala su autoridad y poder. Pero, ¿quién es realmente este jinete blanco y qué representa en el contexto de las profecías del Apocalipsis? Algunos teólogos han interpretado al jinete blanco como una figura positiva, incluso como una representación de Cristo mismo, trayendo justicia y redención al mundo. Sin embargo, la interpretación más común y aceptada es que este jinete simboliza la conquista, pero no una conquista divina. Muchos creen que este jinete es, de hecho, el Anticristo, una figura que traerá una falsa paz y un dominio tiránico sobre todas las naciones. El arco que lleva este jinete es un símbolo de poder militar y control. A diferencia de las otras armas descritas en el Apocalipsis, el arco es una herramienta de ataque a distancia, lo que sugiere que esta conquista no será inmediata ni brutal en su comienzo. Más bien será sutil, extendiéndose como una sombra sobre las naciones, atrapándolas en una red de engaño y control. La corona que se le da a este jinete no es meramente un símbolo de realeza, sino de autoridad impuesta. Este jinete no es un rey legítimo, sino un usurpador que tomará el control mediante la manipulación y el engaño. Bajo su mandato, la humanidad experimentará un período de falsa paz, un tiempo en el que las naciones creerán estar seguras, pero que en realidad estarán más cerca del colapso total. Aunque este jinete aún no ha hecho su aparición, podemos ver indicios de su futuro reinado en los crecientes movimientos de poder y control que se extienden por el mundo. Desde los líderes autoritarios que consolidan su control hasta las organizaciones que buscan influir en nuestras vidas de maneras cada vez más sutiles, estas señales nos alertan sobre lo que está por venir. La historia nos ha mostrado cómo líderes carismáticos pueden ascender al poder, prometiendo paz y prosperidad solo para llevar a sus naciones a la ruina. Napoleón Bonaparte, Adolf Hitler y otros dictadores han demostrado cómo un solo hombre puede arrastrar al mundo a la guerra y la destrucción. Estos ejemplos históricos pueden verse como preludios de lo que el jinete blanco traerá en su plenitud. En la actualidad, vivimos en una era donde las promesas de paz pueden ocultar intenciones más oscuras. Guerras comerciales, alianzas internacionales frágiles y la creciente tensión entre las superpotencias mundiales
son solo algunas de las señales que podrían ser precursoras de la llegada de este jinete. Los acuerdos y tratados que prometen estabilidad pueden ser solo una fachada para el control global que este jinete buscará establecer. Pero, ¿estamos preparados para lo que vendrá cuando él finalmente aparezca? El jinete blanco, con su corona y arco, podría ser visto como un salvador por muchos, pero aquellos que conocen las profecías sabrán que su llegada marcará el comienzo de un periodo de tribulación sin precedentes. El segundo jinete del Apocalipsis aparece sobre un imponente caballo rojo como el fuego. En la mano sostiene una gran espada, símbolo de la guerra y el derramamiento de sangre. A este jinete se le concede el poder de quitar la paz de la tierra, desatando conflictos y violencia a una escala global. Pero, ¿qué representa realmente este jinete rojo y cómo se manifiesta su influencia en el mundo? El color rojo ha sido, a lo largo de la historia, un símbolo del derramamiento de sangre, la violencia y la guerra. En la Biblia, el color rojo está asociado con la ira divina y la sangre derramada en conflictos. Este jinete no es la encarnación de una guerra justa o de una batalla por la libertad, sino de la anarquía, el caos y la destrucción sin sentido. Su misión es clara: despojar al mundo de la paz y sumergirlo en una vorágine de violencia y odio. La espada que lleva el jinete rojo no es solo un arma de guerra, sino un símbolo de la violencia que dividirá a las naciones, comunidades e incluso familias. Este jinete no trae consigo una guerra convencional, sino una serie de conflictos que se extenderán como un incendio incontrolable, afectando a todos los aspectos de la vida humana. Las guerras civiles, los conflictos étnicos, las luchas religiosas y los enfrentamientos entre naciones serán su legado. A lo largo de la historia, hemos visto ejemplos de cómo la paz puede ser frágil y cómo los conflictos pueden estallar en cualquier momento. Desde las guerras mundiales del siglo XX hasta los conflictos regionales y las guerras civiles que han devastado países enteros, la historia está llena de ejemplos del poder destructivo de la guerra. El jinete rojo es la personificación de todas estas fuerzas destructivas, y su llegada marcará el fin de cualquier semblanza de paz en la tierra. En la actualidad, el mundo está lleno de tensiones y conflictos que parecen ser un preludio de lo que este jinete traerá consigo. Las tensiones entre superpotencias, los conflictos interminables en Oriente Medio y la creciente polarización dentro de las naciones son solo algunos de los signos que indican que el jinete rojo podría estar preparando su entrada. Los disturbios civiles, los actos de terrorismo y las guerras de poder son cada vez más frecuentes, dejando a las sociedades al borde del colapso. Además, la tecnología moderna ha dado lugar a nuevas formas de guerra. Los ataques cibernéticos, las armas biológicas y la guerra nuclear representan amenazas que podrían desencadenar una destrucción a gran escala en un abrir y cerrar de ojos. Estos desarrollos, aunque recientes, podrían ser vistos como herramientas en manos del jinete rojo, quien utilizará todos los medios a su disposición para llevar al mundo a la guerra total. El jinete rojo también representa la violencia que no tiene fronteras ni límites. Su influencia no se limitará a los campos de batalla, sino que se extenderá a las calles de las ciudades, a los hogares y a las mentes de las personas. Las guerras se convertirán en algo cotidiano y la violencia se normalizará en la sociedad. En un mundo donde la paz es solo un recuerdo, la desesperanza y el miedo reinarán. Pero, ¿qué podemos hacer frente a la inminente llegada de este jinete? ¿Cómo podemos prepararnos para un mundo donde la paz se haya desvanecido y solo quede la violencia? La respuesta, como veremos en las siguientes secciones, no está en las armas ni en la fuerza, sino en la fe y en la preparación espiritual. El tercer jinete del Apocalipsis cabalga un caballo negro y en su mano sostiene una balanza. Este jinete simboliza la hambruna y el colapso económico, condiciones tan graves que las necesidades básicas de la vida se convertirán en lujos. Pero, ¿qué más representa este jinete negro y cómo podemos ver su influencia en el mundo actual? El color negro en la Biblia
A menudo está asociado con la muerte, la aflicción y la escasez. El jinete negro trae consigo un tiempo de gran hambre, donde el pan de cada día será difícil de obtener y donde la economía mundial se derrumbará bajo su peso. Este jinete no solo trae hambre física, sino también hambre espiritual, donde las almas estarán en un estado de desesperación por la falta de esperanza y dirección. La balanza que lleva en la mano es un símbolo de juicio y de escasez. En tiempos antiguos, las balanzas se usaban para medir los alimentos, especialmente en tiempos de crisis, donde los recursos eran racionados. La aparición de este jinete indica que el mundo se enfrentará a una crisis económica de tal magnitud que incluso los alimentos más básicos se medirán con gran cuidado y serán inaccesibles para muchos. La profecía en Apocalipsis 6:5-6 nos dice que cuando el jinete negro llegue, la escasez y la agitación económica alcanzarán niveles inimaginables. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este pasaje sugiere un tiempo en el que el costo de los alimentos básicos será exorbitante, mientras que los lujos, como el aceite y el vino, seguirán siendo accesibles solo para los ricos. En la actualidad, ya estamos viendo señales de la llegada del jinete negro en la forma de crisis económicas globales, inflación desenfrenada y una creciente desigualdad económica. La pandemia del COVID-19, por ejemplo, desencadenó una crisis económica mundial que dejó a millones de personas sin empleo y a muchas familias luchando por sobrevivir. Los precios de los alimentos han subido y en algunos lugares la escasez de productos básicos ha llevado al pánico y al racionamiento. Además, la inflación está aumentando en todo el mundo y la inestabilidad económica se está convirtiendo en una realidad diaria para muchos. La brecha entre los ricos y los pobres sigue ampliándose y la disparidad económica está creando un entorno donde la desesperación y la frustración están al borde de explotar. Las economías de países enteros están al borde del colapso y la deuda global está alcanzando niveles insostenibles. En algunos países, la hiperinflación ha hecho que el dinero pierda su valor, llevando a la población a la pobreza extrema. Un ejemplo reciente es Venezuela, donde la hiperinflación ha destruido la economía, dejando a millones de personas sin acceso a alimentos, medicinas y otros bienes esenciales. Este tipo de colapso económico es exactamente lo que el jinete negro traerá a nivel global cuando finalmente cabalgue. El jinete negro también simboliza la escasez espiritual, donde las personas estarán desesperadas por encontrar propósito y esperanza en un mundo en decadencia. La corrupción, la avaricia y el materialismo reinarán, y la moralidad se deteriorará a medida que las personas luchen por sobrevivir. En medio de esta crisis, solo aquellos que mantengan su fe y su conexión espiritual podrán encontrar consuelo y fortaleza. Pero, ¿cómo podemos prepararnos para la llegada del jinete negro? ¿Qué podemos hacer cuando la economía mundial parece desmoronarse ante nuestros ojos? La respuesta, como exploraremos en la próxima sección, no está en acumular riquezas ni en buscar seguridad en lo material, sino en fortalecer nuestra fe y prepararnos espiritualmente para lo que está por venir. El cuarto y último jinete del Apocalipsis aparece montado en un caballo pálido, un color que representa la muerte y la desolación. Este jinete es diferente a los demás, ya que su nombre es Muerte, y lo sigue de cerca el Hades, que en la mitología bíblica representa el inframundo o la tumba. Juntos, tienen el poder sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Apocalipsis 6:8. El color pálido del caballo, descrito en algunas traducciones como verdoso o ceniciento, evoca la palidez de la muerte misma, una ausencia de vida y vitalidad. Este jinete no discrimina. Su misión es llevar la muerte a través de diferentes medios, y su llegada marca el colapso total de la humanidad tal como la conocemos. El hecho de que Hades siga a la muerte
sugiere que no solo habrá una gran pérdida de vidas, sino también una condenación espiritual para aquellos que perecen sin haber encontrado la redención. Este jinete simboliza la destrucción final, el punto en el que la humanidad se enfrenta a las consecuencias últimas de su rebelión contra Dios. En la historia, hemos visto muchas catástrofes que podrían ser vistas como un preludio de la obra del jinete pálido. Las pandemias, como la peste negra en la Edad Media o la gripe española de 1918, cobraron millones de vidas y sumieron al mundo en un estado de miedo y desesperación. Más recientemente, la pandemia de COVID-19 ha recordado a la humanidad lo vulnerable que es ante la enfermedad y la muerte. Además de las pandemias, los desastres naturales como terremotos, tsunamis, huracanes y erupciones volcánicas han mostrado el poder devastador de la naturaleza. Estos eventos no solo causan una gran pérdida de vidas, sino que también destruyen infraestructuras, economías y comunidades, dejando a las personas luchando por sobrevivir en un mundo lleno de caos. El jinete pálido también puede verse en el aumento de la violencia y el conflicto en todo el mundo. Las guerras, el terrorismo y los crímenes violentos han cobrado innumerables vidas y han dejado a las sociedades fracturadas y temerosas. En muchas partes del mundo, la vida humana parece haberse devaluado y la muerte se ha convertido en una parte diaria de la realidad. La llegada de este jinete marcará el inicio de una serie de juicios divinos que sacudirán la tierra hasta sus cimientos. Lo que es más asombroso, o quizás aterrador, es que los 4 jinetes del Apocalipsis son solo los precursores de juicios aún peores que vendrán más adelante en la tribulación, según lo que se describe en los capítulos 8, 9 y 16 de Apocalipsis. Sin embargo, incluso en medio de esta devastación, el jinete pálido no representa el final absoluto. Para los creyentes, su llegada es un recordatorio de que, aunque la muerte física es inevitable, hay esperanza en la vida eterna a través de la fe en Jesucristo. La muerte no es el final para aquellos que han puesto su confianza en Dios, sino el comienzo de una vida nueva y eterna en su presencia. Pero, ¿cómo podemos prepararnos para la llegada del jinete pálido? ¿Qué podemos hacer cuando la muerte parece estar por todas partes y el mundo se enfrenta a una destrucción sin precedentes? La respuesta, una vez más, no está en temer a la muerte, sino en confiar en la promesa de vida eterna que Dios ha dado a todos los que creen en Él. Los 4 jinetes del Apocalipsis son solo el comienzo de los juicios que vendrán durante la gran tribulación. Según las profecías descritas en Apocalipsis, estos jinetes marcan el inicio de una serie de eventos devastadores que culminarán en el juicio final y en el regreso de Cristo. Jesús mismo habló de estos tiempos en su discurso del Monte de los Olivos, donde describió lo que sucederá antes de su regreso a la tierra. En Mateo 24, 21, 22, Jesús dijo: «Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados». Estas palabras de nuestro Señor y Salvador nos advierten de la severidad de los tiempos por venir. La gran tribulación será un periodo de sufrimiento y angustia sin precedentes en la historia de la humanidad. Las profecías en Apocalipsis 8, 9 y 16 describen una serie de juicios que se desatarán sobre la tierra, conocidos como las trompetas, las copas y los sellos. Cada uno de estos juicios traerá destrucción a una escala inimaginable. Las trompetas anunciarán plagas, terremotos y desastres naturales que devastarán la tierra. Las copas de la ira de Dios se derramarán sobre el mundo, trayendo pestilencias, oscuridad y destrucción. Y finalmente, los sellos marcarán el comienzo de la ira de Dios, desatando a los 4 jinetes y a otros juicios sobre la humanidad. La gran tribulación también será un tiempo de gran engaño, donde el anticristo establecerá su gobierno global y demandará adoración. Aquellos que se nieguen a someterse serán perseguidos y martirizados. Será un tiempo de prueba para los creyentes,
quienes deberán mantener su fe y resistencia en medio de una persecución sin precedentes. En la actualidad, podemos ver algunos de estos eventos comenzando a manifestarse de manera sutil. Los desastres naturales están en aumento, la violencia y el conflicto se están intensificando, y la moralidad de la sociedad está decayendo. Estos son solo preludios de lo que está por venir durante la gran tribulación. Sin embargo, también es importante recordar que estos juicios son parte del plan divino para traer la justicia y el reino de Dios a la tierra. Aunque estos tiempos serán terribles, son necesarios para cumplir las profecías y establecer el reino eterno de Dios. A medida que reflexionamos sobre los 4 jinetes del Apocalipsis y lo que representan, es crucial recordar que, aunque estos tiempos parecen oscuros y llenos de señales de los últimos días, no debemos vivir con miedo. Como creyentes, nuestra esperanza no está en este mundo, sino en Dios. La Biblia nos asegura que aunque enfrentemos tribulaciones, nunca estaremos solos. En Juan 16:33, Jesús nos dijo: «Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Esta promesa nos recuerda que, aunque el mundo pase por tiempos difíciles, tenemos paz en Cristo, quien ya ha vencido al mal y ha asegurado nuestra victoria final. Durante estos tiempos de tribulación, es más importante que nunca fortalecer nuestra fe y mantenernos firmes en nuestra relación con Dios. La oración, el estudio de la Biblia y la comunidad con otros creyentes son esenciales para mantener nuestra fe viva y fuerte. También es importante recordar que Dios es soberano y tiene el control de todas las cosas, incluso cuando todo parece estar fuera de control. Además de la fortaleza espiritual, también es importante prepararnos de manera práctica. Esto puede incluir planificar y ahorrar para tiempos difíciles, estar atentos a las señales de los tiempos y ser proactivos en cuidar de nuestras familias y comunidades. Sin embargo, nuestra mayor preparación debe ser espiritual, asegurándonos de que nuestra relación con Dios es sólida y que estamos viviendo de acuerdo con su voluntad. Finalmente, recordemos que la llegada de los 4 jinetes y los juicios que seguirán no son el fin de la historia. Apocalipsis nos muestra que, después de la gran tribulación, Cristo regresará triunfante para establecer su reino eterno. Los creyentes serán recompensados y Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra donde no habrá más dolor, sufrimiento ni muerte. En conclusión, los 4 jinetes del Apocalipsis representan fuerzas poderosas y destructivas que serán desatadas sobre la tierra en los últimos tiempos. Aunque su llegada aún no ha ocurrido, las señales de su venida ya son visibles en nuestro mundo. Las guerras, las pandemias, las crisis económicas y el colapso moral son solo preludios de lo que está por venir. Sin embargo, como hemos visto, estos eventos no deben llenarnos de miedo, sino de esperanza. La Biblia nos asegura que, aunque el mundo pase por tribulaciones, Dios está en control y tiene un plan perfecto para su pueblo. La llegada de los 4 jinetes es solo el comienzo de la realización de ese plan, que culminará en la victoria final de Cristo sobre el mal y el establecimiento de su reino eterno. Por lo tanto, no vivamos en temor, sino en fe. Mantengámonos vigilantes, fortaleciendo nuestra relación con Dios y preparándonos para los tiempos difíciles que puedan venir. Al hacerlo, no solo estaremos listos para enfrentar las tribulaciones, sino que también seremos un testimonio vivo de la esperanza y la paz que se encuentran en Cristo. Recuerden las palabras de Mateo 10:29-31, que nos aseguran que Dios cuida de nosotros en todo momento. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dios está con nosotros, y aunque este mundo esté lleno de desafíos, podemos tener paz sabiendo que Él sigue al control. No vivamos en miedo, sino en fe, confiando en que Dios nos guiará y protegerá en medio de cualquier tribulación. Y recordemos que, al final, la victoria es nuestra en Cristo Jesús, quien nos ha prometido una vida eterna con Él.